Bueno, vamos a determinar en este segundo video la corriente total de nuestro circuito. La corriente total del circuito de corriente alterna y en general las corrientes parciales se determinan por la ley de Ohm, es decir, la tensión dividido sobre la impedancia. Recordemos que en este caso nuestras magnitudes son complejas, tienen tanto magnitud como ángulo, son fasores y debemos respetar en todos nuestros cálculos ese ángulo. Entonces, la corriente que vamos a hallar es el resultado de dividir dos fasores, por tanto va a ser un fasor. ¿Cómo vamos a determinar la corriente? Por ley de Ohm. Ya tenemos la impedancia, que la hemos calculado en el video anterior. Nuestra impedancia tiene una magnitud de raíz de 32, un ángulo de menos 45 grados y su unidad de medida es el ohm. Recordemos que en la primera parte aprendimos cómo determinar la impedancia de este circuito y en general de los circuitos serios, convirtiendo estos elementos en impedancias. Bueno, ¿qué nos falta? La tensión. La tensión que se expresa en la fuente está en el dominio del tiempo. Miren que la función depende de t. La variable es t. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos convertir esta función del dominio del tiempo al dominio de frecuencia. En general, la tensión instantánea de un sistema de corriente alterna senoidal se define como E, que es el valor instantáneo, es igual a la amplitud o el valor pico o el voltaje pico, si estamos hablando de voltaje, sino corriente pico, por el seno, la función seno, de la velocidad angular por el tiempo más un ángulo inicial. Si el ángulo no se indica, en este caso nuestro ángulo inicial es 0. Por tanto, los datos que nosotros vamos a obtener de esa función en el dominio del tiempo son la tensión pico y el ángulo de fase inicial. Para futuros cálculos, les recomiendo que trabajen con valores RMS. Este es un valor pico. Para cálculo de potencia, etcétera, análisis de potencia con valores RMS. Vamos a convertir este valor pico en RMS. El valor RMS, es decir, de la raíz media cuadrática, RMS, es igual al valor pico de la tensión dividido sobre la raíz cuadrada de 2. Ya esa es una fórmula que en otro video podemos demostrar. El valor RMS, que es el valor eficaz de la señal, es el valor pico dividido sobre la raíz de 2. Entonces, en nuestro caso, nuestro VRMS es igual a 70.7 sobre la raíz cuadrada de 2. Y ahí obtenemos la magnitud de nuestra tensión. Recordemos que nuestro fasor de tensión va a tener una magnitud y va a tener un ángulo asociado. Entonces hemos hallado su magnitud y el ángulo asociado. Observamos que en la función que se nos da, el ángulo inicial es 0. Por tanto, nuestra tensión total de la fuente en forma polar va a ser 70.7 sobre la raíz cuadrada de 2 y con un ángulo de 0 grados. Unidad de medida, voltios. Ya tenemos la tensión, ya tenemos la impedancia, podemos proceder a hacer el cálculo de la corriente total del circuito. Yo había proyectado este ejercicio en 3 videos: impedancia, tensión y luego diagrama fasorial, pero este paso de la corriente es indispensable, por eso va a ser la segunda parte. La tercera parte será las tensiones y demostración de la ley de la conservación de la energía y por último el diagrama fasorial. Listo, entonces vamos a determinar nuestra corriente I total. Recordemos que si es un circuito serie, la I total es la misma para todos los elementos y la I, la corriente de la fuente, va a conservar su magnitud y su ángulo, independientemente de que atraviese un resistor, un inductor o un condensador.
este caso la corriente va a mantener su magnitud y su ángulo. Listo, entonces I es igual, esto sería una I total. I total es igual a la tensión. La tensión sería 70.7 dividido sobre la raíz cuadrada de 2 entre la raíz cuadrada de 32. La tensión tiene asociado un ángulo de 0 grados, su unidad de medida es el voltio, y la impedancia tiene un ángulo asociado de menos 45 grados, y su unidad de medida es el ohm. ¿Cómo se opera este cociente de números complejos en forma polar? Pues dividimos magnitudes y restamos ángulos. Siempre que tengamos una división, dividimos magnitudes y restamos ángulos, respetando el signo de los ángulos. El menos pertenece a la propiedad. Podemos aplicar aquí ley de los extremos medios y nos queda que I es igual a 70.7 sobre raíz de 2 pasa abajo a multiplicar raíz de 32 sobre la raíz de 2. Ángulo, restamos 0 menos 45, 45 grados. Y la unidad de medida de la intensidad de corriente es el amperio. Voltio sobre ohmio me da amperio. Esto lo podemos dejar así o lo podemos resolver. ¿Cómo lo podemos resolver? Debajo tenemos el producto de raíces. Si tenemos un producto de raíces, podemos realizar el producto de sus radicandos. Es decir, que I sería igual a 70.7 sobre 32 por 2, 64, raíz cuadrada de 64. Ángulo de 45 grados, amperios. Ya sabemos que la raíz cuadrada de 64 es un número exacto, que es 8. Entonces, nuestra corriente sería I total es igual, vamos a operar solamente los números, 70.7, y el ángulo se deja quieto, amperios sobre raíz cuadrada de 64, 8. Finalmente, nuestra I sería hacer la división u obtener el cociente de esa operación. Estamos hablando de 8.83 amperios. Quiere decir esto entonces que nuestra corriente total tiene una magnitud de 8,83 ángulo de 45 grados, unidad medida amperios. ¿Qué me indica este ángulo respecto a la tensión? Notemos que la tensión tiene un ángulo de 0 grados y la corriente tiene un ángulo de 45 grados. Lo que me indica a mí es que la tensión está retrasada 45 grados respecto a la corriente, o lo que es lo mismo, la corriente está adelantada 45 grados respecto a la tensión. Quiere decir que si la corriente está adelantada respecto a la tensión, este circuito tiene una influencia mayormente capacitiva. El elemento inductivo básicamente desaparece y el circuito podríamos decir que es un circuito RC, con una influencia resistiva y una influencia capacitiva. Es importante recordar que la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son fenómenos opuestos. Ellos pertenecen al mismo eje, pero en sentido inverso. Por tanto, uno compensa al otro, uno le resta al otro. Entonces, la reactancia inductiva le resta 6 unidades a la reactancia capacitiva y quedan 4 ohms. Ese es el procedimiento para determinar la corriente total de este circuito. En el próximo video vamos a determinar la caída de tensión en R, en XL y en XC.
recordando que la corriente será la misma para todos los elementos y que la corriente va a conservar tanto la magnitud como el ángulo. ¿Quién va a variar? La tensión. La tensión va a tener un ángulo en R, un ángulo en XL y un ángulo en XC. Ese ha sido el video de hoy, entonces estemos atentos a la tercera parte.